Hoy vamos a ver, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Para que estén atentos y atentas. La verdad, me importa mucho más que ustedes puedan entender, porque a pesar de que no ha subido la guía de la semana pasada, que se las debo, lo que hacemos en la clase, como la guía con los apuntes, yo la voy a subir tal cual. Entonces, si ustedes no quieren anotar, está bien, porque creo y siento que lo más importante es que ustedes puedan entender y comprender estas cosas que tal vez la clase, con todo lo que los profes tienen que pasar y con la cantidad de alumnos y alumnas que hay, no es posible abordarlas tan en profundidad. Entonces, les animo a que se puedan animar a entender más que poder escribir. Vamos a ver las derivadas, los teoremas, y vamos a terminar con la regla de la cadena, que es una forma de derivar. Y antes de empezar, vamos a hacer un Menti, nuevamente un Menti. Entonces vamos a meternos a menti.com. Cuando internet responda. Está. Entonces, aquellos que conocen Menti o que no, hay que entrar a esa página o ingresar este código, o en el mejor de los casos, em, pueden entrar directamente a este link. Cualquiera de las dos cosas funciona, la página y el código, o entrar directamente al link que les coloqué, que es el último. Entonces, voy a presentar y así vamos. Ahí está. ¿Se ve? Sí, súper. ¿Se pudieron conectar a Menti? Ver que ahí alguien se conectó y acá abajito, genial. Ahí Antonia se conectó y ahí aparece un 1, que son la cantidad de personas que pudieron ingresar a Menti y están respondiendo, que son como la pendiente. Bien, bien, ahí una muy, muy buena aproximación. Bien hecha, Antonia. Karina, Valentina, la animo a poder responder. Ahí, Fernanda. Oh, Notado. lo siento, fue Siri. Siri también quería participar. La Vale se sapió sola y dijo que ella respondió eso. Oh, entonces la Vale fue, chuta, está bien, está bien. Pensé que había sido tanto que como dijo que había entrado. Me imagino que están escribiendo, tal vez como una prueba, así como ya, voy a decir todo lo que sé, ¿no? O así un testamento de que es una derivada. Y si no sabe, igual es válido decir no sé. Entonces así el Yanko sabe que ustedes no saben y le explica a mayor profundidad. Su límite, bien, bien, es que la definición de derivada se basa en un límite, así que súper. Soy la anti, no entiendo derivadas. Vale, te quiero mucho. Oh.
Hoy día vamos a ver, no sé, representa la pendiente y la recta tangente con respecto a un gráfico y una función. Súper, una muy buena definición. Em, Creo que falta alguien o todos respondieran. Ahí estarían todos, que son 6 los estudiantes. Oh, súper, ¿verdad? Pensé que tú y si también iba a contestar por eso, pero... Yo ahí le pondría, no sé, en mayúscula. Está bien, bromas, bromas. No sé, ahí está, ¿ves? Entonces, ahora sí, sí, súper. Entonces, vamos a partir oh, por, voy a compartir la otra pantalla para poder eh, empezar a... oh, rayos. Oh, no, se me salió. Creo que pensé que lo tenía listo, pero era el de la semana pasada. Mm, ahí está. Quiero cargar. Mm, bueno, Vamos a echarle carbón al computador para que cargue. sí, creo que es el internet. Y A ver, tal vez sí dejo de compartir. sí que es cuando tengan los resultados de la votación, si se van a paro o no, les voy a pedir que me comenten por el grupito de WhatsApp, por favor, para que nosotros estemos atentos ahí de la resolución de esa votación. Porque en ese caso hay que votar si no me equivoco, ¿cierto? Como ver si se hace o no la tutoría a pesar del paro. Sí, ahí tenemos que ver qué va a suceder con las tutorías. Así es que yo creo que, bueno, no estoy muy informada en realidad, no les voy a decir algo que no sé ya. Pero ahí yo les voy a informar cuando ustedes me cuenten, ya nos fuimos a paro, yo voy a preguntar y les voy a decir, ya chiquillos, esto es lo que va a pasar. ¿Ya? Y sí, a las 6 se cierra la votación. Bueno, pues mientras que esperamos a que el Yanko le cargue la presentación, me podrían contar, chiquillas, ya se vacunaron contra el COVID, no les interesa vacunarse. Hablemos de otra cosa, pues, por mientras que el Yanko ahí está en eso. Sí, tal vez. Ojalá, ¿qué cosa, Anto? Ojalá se van... Ah, la Vale ya está vacunada.
Yo también, dice la Fer. Qué bueno. Ah, ojalá vacunarme. ¿Por qué, Anto, no te quieres vacunar o te quieres vacunar? Pero tal vez por la edad, me imagino, ¿no? Porque no sé cuándo... ¿Verdad? Ah, sí quiero, dice. Estoy chiquita, dice todavía. Sí. Ah, como en 2 semanas les toca. ¿Cuántos años tienen, chiquillas? 18. Qué bueno. Un consejo para los que se vayan a vacunar. Es súper importante estar hidratados antes de la vacuna y después de la vacuna. De hecho, por eso aquí estoy con mi super botella gigante tomando cada 5 minutos porque me vacuné el miércoles y me sentí súper mal porque no estaba bien hidratada. Así que es súper importante tomar harta agua, ¿ya? Sí. Harta agüita y comer un buen desayuno antes, porque también me pasó que comí rapidito y fui a pincharme así como lo más rápido posible porque después tenía tutoría y no, casi me desmayé. Así también, coman chiquillos, no sean como yo. Listo, ahora sí. Ya, súper. La aplicación no quería funcionar, pero ya está. Súper, entonces para entender qué son las derivadas, vamos a recordar estos 4 conceptos claves que vamos a ver qué recordamos de ellos. Cualquier consulta, cosa, nos pueden escribir o abrir el micrófono nomás y para poder resolver cualquier duda o algo que esté hablando y que no se entienda. Entonces, primero, vamos a ver qué es una recta tangente. Entonces, tenemos cualquier curva. Por ejemplo, ven esa curva, puede ser el gráfico de una función, y la recta tangente es la recta que, que toca en un solo punto a esa curva. Entonces, pueden haber muchas rectas tangentes dependiendo de qué punto elijamos. Lo importante es que la recta tangente toca solamente en un punto a la curva que nosotros le estamos calculando o estamos analizando la tangente. Entonces, dependiendo del punto, en ese punto pasa solamente una única tangente o un único punto donde se aproxima esa recta. Primer punto, entonces recordamos tangente. Tal vez de forma eh, paralela o tal vez contraria a la tangente, podemos decir, o que está la secante, que en este caso es la recta que atraviesa una curva o una figura, que en este caso esta línea verde que tiene estos 2 puntos, que no solamente toca al gráfico, a la curva, sino que la atraviesa, la corta. Entonces a esa recta le llamamos recta secante. Y a la recta roja serían rectas tangentes. Primero, 2 conceptos claves que hay que tener presente para entender las derivadas. Tercer concepto clave para poder entender las derivadas es el concepto de pendiente. Recordando, tal vez cuando vieron en el colegio la ecuación de la recta se caracteriza por 2 parámetros o 2 elementos que están dentro de esta función que es y igual a mx más n. Entonces, n es la pendiente y n es el coeficiente de posición. Entonces, n primero nos indica el punto de intersección con el eje de las ordenadas o de las y, que sería en este caso, o sea, ese punto, en este caso al parecer es 0,-9. Entonces esa recta ya podemos asegurar que n va a ser -9, pero en general este punto de intersección con el eje de la y es siempre 0,n. Por otra parte,
¿La pendiente qué es? La pendiente es una razón de cambio con naranjo. Entonces, a partir de dos puntos que nosotros conocemos sus coordenadas, este le vamos a llamar x1 y este y1, y al otro punto que conocemos, está acá, es 11, pero le vamos a llamar x2 e y2 para generalizarlo. Entonces, a partir de esos dos puntos que conocemos, podemos establecer esta distancia. Esta distancia aquí, esta distancia acá abajo, que se genera como este triángulo. Entonces, la distancia que está a la derecha sería la diferencia de I1 menos I2. Sería I1 menos I2, y a eso le llamamos delta I. Delta, recuerden que es la diferencia entre dos magnitudes para saber su diferencia. Solamente eso significa delta. Y en el otro caso, abajo en el eje de las X, sería delta X, que es igual a y x2 menos x1. En este caso, quién es x1 y quién es x2 depende de dónde estén los puntos. Entonces, en este caso en particular, que estamos en el cuarto cuadrante, o sea, recuerden que el cuadrante es el de arriba es 1, 2, 3, 4, la definición de pendiente nos queda de otra manera. Generalmente haces en el primer cuadrante y queda y2 menos y1 y x2 menos x1. Pero en este caso quedó levemente distinto. Pero la definición sigue siendo exactamente la misma. Entonces, a partir de estas diferencias de distancia, nosotros definimos qué es la pendiente. Entonces, la pendiente es m, es igual a delta i partido por delta x. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entiende esto? Si nosotros tenemos una ecuación de la recta, de esta forma de la que está acá arriba, escrita de esta manera, por ejemplo, i igual a 3m menos 9, algo así, como la que tenemos acá. En este caso, n, el coeficiente de posición es menos 9 y la pendiente es 3. ¿Cómo nosotros interpretamos la pendiente? La pendiente numéricamente se puede interpretar de esta manera. Nosotros, como es un 3, hay un denominador que es 1, que no se escribe. Entonces, viendo la definición de pendiente, nosotros decimos, bueno, cada vez que avanzamos 1 en el eje de las X, la gráfica sube 3 unidades. Entonces, si yo avanzo 2 unidades en el eje de las X, la gráfica avanzaría 6 veces en 6 unidades en el eje de las Y. Entonces, es una razón de cambio, es una relación de cuánto avanza la gráfica en el eje de las X con respecto al eje Y. Si avanzo 1, avanzo 1 en horizontal, avanzo 3 en vertical. También, me imagino que recordarán del colegio que cuando una recta, la pendiente es positiva, vale decir que tiene esta forma, o sea, va en esa dirección o en esa forma, la pendiente es positiva, o siempre m siempre va a ser positiva, esa razón de cambio siempre va a ser positiva. En el caso contrario, cuando va de izquierda a derecha, de esa forma, la pendiente siempre es negativa. O están los casos particulares donde tenemos una recta paralela al eje de las X, que la pendiente vale 0, porque no hay una razón de cambio. Yo avanzo 1 en el eje X y me mantengo igual en el eje de las Y. O, el otro caso, una recta paralela al eje de las Y, que sería la vertical, que ahí la pendiente no está definida, porque el denominador se vuelve 0. O sea, mi delta X es 0, por lo tanto no hay pendiente, no está definida dentro de los números reales. Eso
recordando estos tres conceptos que son particularmente importantes para entender la derivada: recta tangente, recta secante y pendiente. Hasta este punto, ¿tenemos claros estos tres conceptos claves? Están las reacciones también, pueden colocar sí en el chat o no, o pueden colocar manito arriba, carita feliz, corazón, chaya. Las reacciones de Zoom también nos ayudan a saber si estamos entendiéndonos. Súper. Si hay algo que no, escriben en el chat nomás y ahí nos detenemos y podemos analizar mejor los conceptos. Entonces, entendiendo estos tres conceptos claves, saltamos a la definición de derivada. ¿De dónde nace esta cosa de la derivada? Entonces voy a dibujar una, a ver, un poquito más gruesa, ahí. Voy a dibujar esta curva cualquiera. Sí, yo creo que esa funciona un poquito más. Nosotros a esta curva vamos a dibujar la recta secante, la que analizamos recién. Entonces, esta recta es una recta, a ver, voy a hacerlo con otro color para que se note. Entonces, tenemos esta recta, tenemos la curva, o sea, la función que le vamos a llamar f de x, que al parecer es como una función exponencial que va creciendo, y tenemos esta recta naranja, que es una recta secante. Esta recta secante atraviesa la curva, pero nuestro interés es poder encontrar una recta tangente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos convertir esta recta que es secante en una recta tangente? Entonces, a los matemáticos, ¿qué se les ocurrió? Lo siguiente, entonces, puede dibujar, podemos escoger dos puntos arbitrarios, da lo mismo cuáles sean. Vamos a escoger este punto, el punto rojo, y este punto le vamos a llamar sería mm, mm, ya. Este punto sería el ese punto le vamos a llamar X. Sí, X. Oh, ese punto, antes de llamar ese punto, vamos a nombrar el otro, que sería el que está acá abajo. Que, em, entonces, de acuerdo al... Este punto sería el punto X. Y este punto, que corresponde a la asignación en el eje de la Y, sería f de x. Espera, un momentito, que está mi perrita. Ahora sí, volví. Y tenemos este otro punto que le podemos llamar eh, eh, que no, que vamos a llamar dependiendo de esta diferencia. Porque si entre la recta secante
voy a borrar la primera que dibujé, esa, con esa recta secante, nosotros sabemos que podemos calcular la pendiente de esa recta entre el punto que le vamos a llamar punto 1 y este otro, el punto 2. Entonces, entre esos dos puntos calculamos la pendiente, por lo tanto, esta distancia, como sabemos, es delta x. Y entonces, el punto que está acá abajo, le podemos llamar x más delta x. Por lo tanto, la asignación que tiene en el punto 2, en el eje de la y, sería f de x más delta x. Entonces, ¿cuál sería el delta y? O esa diferencia sería, en otras palabras, f de, eh, f de x más delta x menos f de x. Entonces, ¿qué es lo interesante? Entonces, nosotros a partir de esto podríamos definir la pendiente. Pero lo interesante es lo siguiente, es que nosotros, ¿cómo convertimos esta secante en una recta tangente? Es en la medida que este punto que está acá arriba, el punto 2, lo vamos a dejar fijo. Y lo que vamos a ir haciendo es ir dibujando o ir achicando la distancia de el punto 1. Entonces el punto 1 se va a ir moviendo de tal manera que va a buscar acercarse con el punto 2. Entonces este punto 1 que está abajo se va a empezar a mover en esa dirección. ¿Con qué objetivo? Porque cuando tenemos dos puntos separados, estos dos puntos son puntos distintos, pero llega un punto en el cual están juntos, entonces llegan a ser el mismo punto, y al ser el mismo punto, generamos una recta tangente. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que la distancia en delta x se empieza a achicar. O sea, ese delta x empieza a ser cada vez más pequeño. Entonces, definiendo la pendiente a partir de este dibujo, en general podemos decir que la pendiente sería delta y partido en delta x, como lo vimos recién. Reemplazando quién es delta y, sería f de x más delta x menos f de x, y delta x es delta x. Y acá viene la definición de derivada. Es que cuando este delta x es lo suficientemente pequeño o se aproxima lo suficiente para poder ser cero o tiende a cero, generamos una recta tangente. O sea, la secante la convertimos en una recta tangente. Entonces, de esta manera, aparece ahí abajo la definición de derivada, que es cuando este delta x, que está acá abajo, tiende a cero. O sea, se vuelve lo suficientemente pequeño para que esta recta secante se convierta en una recta tangente. Y en otras palabras, nosotros estaríamos calculando, al calcular este límite especial, estaríamos calculando la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y ese cálculo de esa pendiente o la función que representa la pendiente le conocemos como derivada. ¿Todo bien? Súper. Eh, eh, sí, bueno, es que cuando, o por lo menos ahora,
al entender que es una pendiente, en el fondo, eh, lo que va a pasar, ahora nos vamos a dar cuenta que nosotros estábamos acostumbrados a entender que la pendiente es como un número, es como cuando veíamos acá arriba, decíamos, bueno, la pendiente es 3. Y decía, ah, ya, entonces la pendiente es positiva, es creciente y va en esa dirección. Pero en este caso, y de hecho en la mayoría de los casos, ustedes no van a obtener al derivar o al calcular este límite especial, que siempre delta x tiende a 0, eh, no van a llegar a un número, sino van a llegar a una función. ¿Y qué representa esa función? Representa eh, todas las pendientes de todas las rectas tangentes a la curva. Entonces, si ustedes quieren hacer la derivada de esta función, o sea, llegamos a obtener en algún momento f' de x o la primera derivada de x, lo que vamos a obtener va a ser esta función que representa todas las pendientes tangentes a esta curva. Entonces, si ustedes quieren saber, no sé, en otro punto cualquiera, por ejemplo, acá en este punto verde acá abajo, en ese punto verde, y quieren saber cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto, reemplazan el x en esa derivada y les va a dar la pendiente tangente de la recta tangente en ese punto. Entonces, por eso generalmente no les va a dar una función. Bueno, no les va a dar, perdón, un número, sino al contrario, les va a dar una función como resultado. Y esta es la derivada, que en otras palabras es un límite especial en este cálculo de tendencia cuando el delta x tiende a 0 y generamos que la secante se convierta en una tangente. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la definición. Vamos a calcular el límite de, de esta de, de esta función. Entonces, primero, quiero que sepan de que hay dos formas de calcular, bueno, hay una única forma, mejor dicho, de calcular los límites, que es por definición. Nosotros calculamos el límite de esa función, o le calculamos, aplicamos la definición a esa función, cuando delta x tiende a 0, y sí o sí llegamos al límite. Pero aparecen propiedades que nos simplifican después el cálculo de las derivadas, o de estas funciones que nos calculan la pendiente. Pero en primera instancia vamos a hacerla por definición para poder entender cuál es la lógica, cómo yo aplico esta definición para calcular una derivada. Em, entonces, tenemos la función, entonces escribimos recordamos que la definición de derivada es el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Y todo eso partido en delta x. Entonces, aplicamos la definición, que ya la conocemos, a nuestra función. Al aplicarnos, ¿cómo nos queda? Nos queda que sería lo mismo, que sería el límite de delta x cuando tiende a 0, y aplicamos la función. En otras palabras, está diciendo que a f le tenemos que reemplazar todo lo que está acá adentro. Entonces somos obedientes y reemplazamos todo lo que está allá adentro, o sea, x más delta x dentro de la función. Entonces quedaría x más delta x elevado a 3 más 2x más delta x, y ahí reemplazamos f de x más delta x menos f de x, que sería
en este caso, menos f de x, y f de x es igual a eso. Entonces quedaría menos x elevado a 3 más 2x. Y todo eso sigue partido por delta x. Si nosotros quisiéramos calcular el límite ahora, hay un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros decimos, ya, estoy listo, reemplacé la definición con la función y ahora calculo el límite. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero derechamente al tiro calcular el límite de esta función? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Sí? No sé. Se, el delta x de abajo del denominador tendería a 0. Entonces, el denominador se volvería 0. Entonces, al volverse 0, se indefine la función. Entonces, en cierto sentido, no existiría el límite. Entonces, chuta, hay que hacer algo. Entonces, vamos a hacer un manejo algebraico. Vamos a modificar la forma en que está expresada esta función. Entonces, vamos a desarrollar lo que está en el numerador, en la parte de arriba de la fracción. Entonces sería x elevado a 3 más 3x elevado a 2 por delta x más 3x por delta x elevado a 2 más delta x elevado a 3 más 2x más 2 delta x menos x elevado a 3 menos 2x. ¿Qué es lo que hice? Solamente abrí los paréntesis, calculé el cubo y eh, abrí los paréntesis y calculé el cubo. Nada en particular. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar términos semejantes. Entonces quedaría delta x, el límite de esta función cuando delta x tiende a 0, y quedaría 3x al cuadrado más delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x elevado a 3 más 2 delta x partido por delta x. Ya, nos estamos acercando. Ahora vamos a factorizar por delta x. Recordemos que delta x no es más que una variable más, entonces podemos sumarla, restarla, multiplicarla, dividirla, y en este caso la vamos a factorizar. Entonces sería delta x por todo el corcho que está arriba en el numerador, entonces sería 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado más 2. Cierro paréntesis, dividido en delta x. ¿Y qué hacemos ahora? La magia, ¿no? Maravillosamente se simplifica y nos queda el límite de cuando delta x tiende a 0 de la función que estaba dentro del paréntesis, que sería 3x al cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado más 2. Entonces, ahora sí podemos calcular el límite. Lo que debería pasar es que volvemos a lo que vimos la semana pasada y calculamos el límite, aplicamos las propiedades del límite de para cada uno de los elementos del polinomio. O sea, habría que separarlo en 4 límites distintos y a partir de las propiedades de ellos poder calcular el límite. Pero recordando, el cálculo de límites cuando delta x tiende a 0, o sea, esa parte tiende a 0, entonces toda esta parte, o sea, 3x por delta x, todo tendería a 0, porque sería 0 por 3x, 0. Cuando delta x tiende a 0, sería 0 al cuadrado, por lo tanto este también tiende a 0. Y ahí calculamos el límite. Esto se considera
que no es parte del límite o no influye que delta x tienda a 0 porque no tiene esa variable, no tiene la variable delta de x dentro de esa parte. O sea, si se reemplaza. Claro, es que se reemplaza. Es que al decir que se reemplaza es una simplificación de lo que realmente pasa, porque lo que realmente pasa es que nosotros aplicamos las propiedades del límite, porque el límite no es un reemplazo, sino es un cálculo de tendencia. Entonces, nosotros podemos decir que lo reemplazamos y podemos, claro, calculamos el límite, pero en el fondo estamos aplicando las propiedades del límite que nos permiten saber que en el fondo eso tiende a 0. Pero sí, como a grandes rasgos sí, se reemplaza. Entonces, en otras palabras, al calcular ese límite nos queda que 3x al cuadrado más 2, y eso sería la primera derivada de la función f de x. Y calculamos nuestra primera derivada por definición. Algo importante de esto es que generalmente va a ser así. Si ustedes ven un límite por definición, siempre va a ser así, en el sentido de que ustedes van a reemplazar por la función y después van a tener que hacer un manejo algebraico, porque siempre delta x va a estar en el denominador y de alguna manera ustedes van a tener que eliminarlo. Entonces, en este caso, fue solamente expandir o calcular acá arriba, abrir los paréntesis, a calcular el cubo de ese binomio y después hacer expandirlo, después sumar términos semejantes, factorizar y podemos calcular el límite. En el caso, por ejemplo, de abajo, que vamos a calcular el límite de esta función, que sería f de x es igual a raíz de x, es un pelín distinto, un poco distinto, porque para poder eliminar el denominador que está del delta x hay que racionalizar o hacer como un tipo de racionalización o multiplicarlo como por un 1 especial, por así decirlo, que nos va a permitir eliminar el delta x que está abajo. Es bastante sencillo, pero lo vamos a hacer de todas maneras ahorita para que podamos tenerlo claro. Entonces, aplicamos la definición. Hay que aprenderse de memoria la definición, se lo recomiendo porque así es mucho más fácil cuando te vean el ejercicio y a ir como visualizando cómo pueden resolver el ejercicio para que no estén haciendo y después resolviendo, sino que puedan establecer una estrategia de antes de poder empezar a poder resolver. Entonces sería el límite de la función cuando delta x tiende a 0 sería la raíz de x más delta x menos raíz de x partido por delta x. Recordemos que esto es f de x más delta x, o sea, en otras palabras, tomé lo que estaba dentro, o sea, x más delta x, y lo enchufé en la función, que sería reemplazarlo ahí adentro. En raíz de, y coloco ahí x más delta x, y el siguiente es solamente f de x, que sería literalmente raíz de x, pero en este caso es negativa, así que sería menos raíz de x. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto es lo interesante, y tal vez al principio es difícil que a alguien se le pueda ocurrir, y la única forma o la manera de poder desarrollar esto es que ustedes puedan hacer ejercicios que vayan poco a poco buscando ejercicios que sean fáciles, que a ustedes les resulte, y después ir subiendo de nivel o ir viendo otros ejercicios como cómo está el desarrollo y decir como, ah, ya, este tipo de ejercicios se hace de esta manera, para ir desarrollando esa capacidad que le ayuda a ver cómo poder resolver el ejercicio antes de poder hacerlo. Entonces, tenemos x más delta x menos raíz de x partido por delta x. Lo mismo que está arriba, pero ¿cuál es la diferencia? Que los vamos a racionalizar. Entre comillas, racionalizar, porque
el sentido de racionalizar es eliminar la raíz del denominador, pero en este caso vamos a colocar una raíz en el denominador para que nos permita eliminar el delta x. Cumple la misma idea, pero con una aplicación distinta. Entonces vamos a multiplicar por un 1 distinto. O sea, vamos a amplificar la función por raíz de delta x más raíz de x partido por raíz de x más delta x más raíz de x. Que en el fondo esto es un 1. No, la verdad no le hace nada a la función, solamente estamos cambiando la forma. Por lo tanto, no va a hacer ninguna diferencia en que genere una función distinta. Lo de arriba, ¿por qué elegimos esta fracción en particular? Porque es la suma por su diferencia del numerador. O sea, es el mismo numerador, pero cambiamos el signo, entonces es una suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque nos permite eliminar las raíces que están arriba. Y eso nos va a permitir después eliminar el delta x. Solamente por eso. Entonces, ¿qué nos quedaría? Es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces sería x más delta x menos x partido por delta x y por lo que está ahí abajo, que sería x más delta x más raíz de x. Ahí está. Algo importante que no lo hice, pero ustedes cuando tengan una prueba de desarrollo o el control, no pueden hacer lo que hice yo, y se los voy a mencionar. No pueden colocar solamente el límite al principio, sino que tienen que ir colocándolo junto con la función, porque en el fondo todavía no calculamos el límite. Entonces, en cierto sentido, si ustedes colocan el límite solamente arriba, estarían asumiendo que en el siguiente paso el límite ya fue calculado, cosa que no es verdad. Entonces, lo que voy a hacer es borrar el igual acá y voy a agregar el límite que no había puesto antes. Es importante que el desarrollo que ustedes presentan en un ejercicio, en este caso las cátedras están siendo en alternativas, me parece que en otra plataforma que no curso, que no es de desarrollo, pero si volvemos a presencial tal vez el próximo semestre, tal vez para hacer prueba o el próximo año, hay que ser lo más riguroso y lo más respetuoso con el ejercicio para que sea algo congruente, algo que tenga una estructura y que no asuman de que la otra persona va a entender, sino que tiene que ser algo completamente autoexplicativo. Continuando con el ejercicio, lo interesante es que arriba en el numerador nos queda solamente delta x, porque x menos x se va, quedaría 0, y quedaría solamente delta x, y abajo delta x, y nos queda la raíz de x más delta x más raíz de x. Y ahora viene lo maravilloso, que se elimina el delta x y nos queda la función nos queda el límite de delta x cuando tiende a 0 de 1 partido en raíz de x más delta x más raíz de x. Entonces ahora podemos calcular el límite. Y porque lo único que la variable delta x está acá. Entonces, cuando eso tiende a 0, sabemos que eso, cuando calculamos el límite, cuando delta x tiende a 0, vale 0. Entonces, ahora sí, dejamos de escribir el límite porque ya lo calculamos. Entonces, sería
1 partido por delta x más delta x. Por lo tanto es 1 partido por 2, perdón, 1 partido en raíz de x más raíz de x, y esto quedaría 1 partido por 2 raíz de x. Por lo tanto, la primera derivada de esta función sería 1 partido por 2 raíz de x. Dudas con derivadas por definición, antes de poder saltar a las propiedades, que ahí vamos a ir mucho más rápido que ahora. ¿Todo claro con la definición? ¿Alguna consulta? ¿Algo del desarrollo? ¿O cómo se plantea? ¿O todo súper? Dale, Fernando, no sé si puede abrir el micrófono, escribir lo que a ti te acomoda. En el paso 3. ¿Acá? ¿O arriba? En el otro. Eh, sí, no debería ser valor absoluto. ¿En qué sentido? ¿En la multiplicación te refieres? Después de multiplicar debería haber un valor absoluto. Porque las raíces se anulan, ¿cierto? Porque tal vez, bueno, el paso intermedio, lo puedo escribir acá al ladito, sería en el fondo, ¿qué es lo que queda? Queda paréntesis de x más delta x al cuadrado por la raíz, menos x al cuadrado partido por delta x. Eso es lo que queda en el numerador. ¿Y eso como valor absoluto o no? Y eso es... ya, entiendo. Es interesante porque es equivalente al valor absoluto. O sea, esta función, o esta expresión, mejor dicho, raíz de x al cuadrado, no es el valor absoluto. Es una función que equivale al valor absoluto, porque el valor absoluto es una función compuesta, que tiene dos partes. Hay un entre paréntesis, aquí. El valor absoluto es una función que se define de esta manera. Tenemos a x, que es mayor o igual a 0, entonces el, el valor absoluto, entonces el valor absoluto es igual a x. O cuando x es menor a 0, el valor absoluto vale menos x. Entonces, esa es la definición de la función valor absoluto. Cosa muy distinta a lo que está acá arriba. Esto es distinto a esto. Ojo, que son equivalentes, porque es cierto de que en ambos casos, siempre que yo reemplazo un x, me da un valor positivo. Pero no quiere decir de que en este caso haya que colocar un valor absoluto, porque no es así, no es necesario, porque son funciones distintas. Entonces son funciones equivalentes que dan el mismo valor, pero no son la misma cosa. No sé si eso te ayuda, Fernanda. Sí. Sí, ahora me escucho de casualidad. Sí, ahora sí, te escucho. Ah, ¿en serio? ¡Qué Sí. suerte! Ya me está estresando. No, pero sí se entiende, gracias. Oh, súper maravilloso. Entonces, ahí arriba solamente después simplificamos en la raíz y nos queda lo que estaba en el paso siguiente. Así que, súper. Entonces, ahora pasamos a las propiedades, que ahora sí, esto es algo bastante, derivar por las propiedades o por los teoremas, la verdad es algo bastante rápido, porque uno se aprende los teoremas, sabe cómo aplicarlo y lo hace nomás.
y tal vez la duda es como, chuta, ¿cómo conecto el teorema o estas reglas con la definición que recién vimos? A veces uno no cree que son cosas distintas, pero en realidad, si nosotros calculamos, por ejemplo, la derivada de una constante y la reemplazamos en la definición, vamos a llegar siempre a lo mismo. Entonces, todas las reglas y propiedades que vamos a ver ahora se pueden demostrar con la definición que vimos. Todas, absolutamente todas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas reglas, que en realidad son formas de poder calcular una derivada mucho más rápida para no aplicar la definición, porque en algunos casos va a ser súper tedioso y súper largo hacer el desarrollo de un polinomio o de, no sé, otras expresiones que mediante las propiedades de los teoremas es algo muy, muy corto. Primero, la derivada de una constante. Entonces, C, que está ahí adentro, entre ese paréntesis de corchete, es una constante. Oh, algo importante también, hay dos formas de escribir la derivada, como está escrito acá en, en, en la propiedad, en la regla, en el cuadrito celeste, que es la forma de Newton. Newton, junto con otro matemático que se llama Leibniz, construyeron el cálculo de manera paralela. Entonces, siempre hay una disputa histórica de quién fue el que realmente contribuyó a la creación del cálculo propiamente tal o lo que estamos viendo ahora. Entonces, se ocupan las dos notaciones dependiendo del contexto. Incluso a veces es más fácil ocupar la notación de Newton, que es esta, o a veces la de Leibniz, que es la que estábamos ocupando antes, que cuando nosotros le agregamos el prima arriba, o si es la segunda derivada, decimos f de la segunda derivada, o f de la tercera derivada, que es la notación de Leibniz. Pero vamos a darnos cuenta de que hay unos casos que es mejor Newton porque hay que dejar la derivada implícita. ¿Qué significa eso? Decir que vamos a derivar esta función, pero todavía no. Así que la dejamos como expresada solamente. Volviendo a las propiedades y a los teoremas, esta regla de la constante es cuando nosotros derivamos un número, que es una constante. O no necesariamente un número. Por ejemplo, podemos colocar pi, y pi representa un número, pero sabemos que es constante. Entonces, si nos dicen que es constante, siempre la derivada va a ser 0. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada de la 1? Claro, Valentina ahí le dio. De la 1 sería f' de x, o la primera derivada sería 0. Si calculamos la 2, f' de y' también es 0. O podemos calcular la derivada de sería la primera derivada de la segunda, perdón, de la tercera, del tercer ejercicio también sería 0. Todos son 0. Todos son 0, porque todas son constantes. Entonces, 7, 0, menos 3 son valores constantes. Entonces, la derivada de todas es 0. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Súper. La siguiente, la derivada de una potencia. ¿Cuál lo interesante de la derivada de la potencia? Que uno se la puede, bueno, se aprende estas propiedades diciendo que el exponente se baja, se multiplica por la expresión y se le resta 1 al numerador, perdón, al exponente. Entonces sería f de x o f' de x, y la derivada sería 3x, bajamos el 3, lo colocamos adelante, y como dice acá la definición, al exponente le restamos 1.
Entonces quedaría 2. Entonces sería 3x elevado a 2. El siguiente parece complicado, y esto es una regla general cuando ustedes quieran calcular derivadas. Traten de poder analizar la expresión, o hagan lo posible por analizar la expresión antes de derivar. ¿Por qué? Porque a veces uno se puede complicar mucho, decir, oh, no sé cómo derivar esto, o tal vez busca de una manera tal vez mucho más compleja. De hecho, hay cosas que se pueden derivar de distintas maneras y pueden llegar al mismo resultado, pero nuestro objetivo es hacerlo de la manera más corta, más simple, para no complicarnos la vida, porque vamos a llegar a lo mismo. Entonces, en este caso, antes de derivar, vamos a transformar esa función. De acuerdo a las propiedades de las potencias, esta raíz cúbica se puede pasar a una potencia. Entonces quedaría x elevado a 1/3. ¿Calculé la derivada? No todavía, pero sí transformé la función a una forma distinta. Entonces ahora vamos a calcular la derivada. Entonces bajamos el 1/3 y nos queda 1/3 por x, y le restamos 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. Y ahí tenemos la derivada. Podemos después cambiar la forma, no sé, tal vez a alguien no le gusta eso, y podemos ajustarlo y dejarlo tal vez de una manera mucho más linda, o dependiendo de cómo estén las alternativas y la prueba de alternativas. Pero les recomiendo que vean su función, busquen la manera más simple de hacerlo, de poder cambiar la forma de la función y después deriven. Lo mismo pasa a continuación, que alguien puede decir, oh, está la regla del, por ejemplo, de derivar en un cociente, en una división. Pero decir, chuta, y si hago eso por eso, tal vez puede ser mucho más largo. Pero en realidad uno puede cambiar la forma de esta función y decir, bueno, esto es lo mismo que x elevado a menos 2. Y ahora se convirtió en una función mucho más sencilla y quedaría de esta manera. Entonces, la derivada de y de x es igual a menos 2x menos elevado a menos 3. Y calculamos la derivada, pero siempre haciendo esta transformación de la función original para no complicarnos la vida. Pasamos a la siguiente. Regla del múltiplo constante, o sea, cuando la función está multiplicada por una constante. Veamos el primer ejemplo. Esta función está multiplicada por 2. Entonces tenemos, en otras palabras, 2 por x elevado a menos 1. Transformé de nuevo la función para poder calcular la derivada de forma mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente calculo la derivada de lo que no es constante, que es x elevado a menos 1. Y nos queda que es la derivada de la primera derivada de y, saco el 2 afuera y solamente calculo la derivada de x elevado a menos 1. Entonces quedaría 2 por x, perdón, sería menos 1 por x elevado a menos 2. Y esa sería la derivada, o podemos dejarlo como menos 2 x elevado a menos 2, o escribirlo de otra manera dependiendo de lo que ustedes están haciendo. En vista y circunstancia de la hora, nos quedan solamente 3 minutos juntos. Lo que puedo hacer es, voy a mandarle esta guía que estábamos haciendo, completa, como lo estábamos haciendo ahora, desarrollada. La idea es que ustedes puedan después hacerla por su cuenta. Entonces, nosotros íbamos a ver después, aunque no alcanzamos ahora, la regla de la suma y la diferencia, que es, si tengo una suma de funciones, la derivada de cada uno de sus elementos, también las puedo sumar y sería la derivada de la función original. O sea, en el fondo considero cada uno de los elementos del polinomio como una función distinta. Cada una la derivo por separado
y eso me daría la función total o este polinomio derivado. Y es como aplicar lo que vimos anteriormente. Después estaba la función del coseno y el seno, que es función del seno, coseno, y función del coseno menos seno. La regla del producto, ahí hay que seguir la definición, o sea, hay dos funciones que se están multiplicando, y eh, la definición nos dice que mantenemos el primero, lo multiplicamos por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces solamente calculo la derivada en esa posición, y después de calcular la derivada, multiplico, reduzco términos semejantes y obtengo el resultado final, que sería la derivada de la función que estoy derivando. La regla del cociente pasa exactamente lo mismo. Fernanda, dale, te escucho. No, pero termina nomás y después pregunta. Oh, ya, genial. Entonces, la regla del cociente también pasa exactamente lo mismo. Esta definición, nosotros calculamos las derivadas en esas dos partes de la definición. O sea, sería la función que está en el denominador por la derivada de la función que está en el numerador, menos la función del numerador por la derivada de la función que está en el denominador partido por g de x al cuadrado. Entonces eso nos da una expresión y después la reducimos y expresamos el resultado de la derivada. Después va a estar el desarrollo del ejercicio, así que ustedes van a poder ver. Y por último, lo que íbamos a tocar hoy día era la regla de la cadena. La regla de la cadena es la derivada de una función compuesta. Tal vez esto es tal vez un poquito más complejo de entender, porque en el fondo es como lo mismo que estábamos viendo recién, como si se dan cuenta no son expresiones tan complejas, pero nosotros tenemos que tener la visión y la capacidad de poder ver una función dentro de otra. Entonces, voy a hacer la primera. Eh, por ejemplo, la función más grande, en este caso, sería i igual a 1 partido por u. ¿Y quién es u? U sería x más 1. Entonces, en el fondo, mi función que está afuera, la función como global, es 1 partido por algo, y ese algo lo considero como otra función, que sería x más 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Al identificar estas funciones como una dentro de la otra, nosotros derivamos la función solamente de afuera, o sea, derivamos esto, para luego multiplicarlo por la derivada de la función que estaba dentro, que sería por la derivada de esto. Eso. Entonces, tal vez solamente para dejarlo expresado, entonces la derivada de i sería, si esto lo escribimos como u elevado a menos 1, sería menos u elevado a menos 2 por la derivada de la función que estaba dentro, que sería esta, que en ese caso sería por x elevado a menos 1. Oh, de hecho no, sería 1. Sería por 1. Sí, sería por 1. Entonces la derivada, porque la derivada de u es 1. Y eso solamente después al final tendríamos que reemplazar u, que sería menos x más 1 elevado a menos 2. Ya tendríamos la derivada de la primera función con la regla de la cadena. Ahora sí, eso es lo que teníamos planificado por hoy día, pero nos tomamos un poquito más del tiempo y nos demoramos un poquito más en avanzar. Pero les prometo que la guía va a estar arriba con toda la resolución para que ustedes puedan revisarla y saber cómo se hacen los ejercicios.
Fernanda, ahora sí. Ya, sí, se escucha. En la parte arriba, en el último ejercicio que estábamos haciendo, Ujú. ahí, Ahí, sí. no entendí, o sea, me preguntaba por qué no podríamos como el 2 dejarlo como 0, si es como una constante o no. El 2 dejarlo como 0. Eh, claro, pero en este caso no puede ser 0 porque para que sea 0 tendría que estar sumándose, porque en el fondo estamos diciendo que es 2 veces esa función. Ah, ya entendí. Ya Y, caché. pero Gracias. tal vez un contraejemplo, pensando en lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en esta función, cuando nosotros consideramos cada uno de esos elementos por separado como si fuera una función distinta, en el caso del -5, que se está sumando, ahí sería 0, porque esto es la función, o sea, h de x igual a 5. Entonces, la derivada de una constante sería 0. Entonces, esto es 0. Ya, gracias. De nada. Las demás, Karina, Valentina, Yarela, Antonia, ¿todo claro o tienen alguna pregunta o algo que... Súper. Entonces, después voy a subirle el... Pero no se vayan todavía. Quiero... tenemos dos preguntas para ustedes para el final, porque son importantísimas. Lo voy a dejar de compartir aquí. Ahora sí. Em, eh, quería, para darle un poquito de ánimo cuando estén estudiando esto, eh, quería mostrarle rápidamente cómo en qué podemos aplicar las derivadas, por ejemplo, en ecología. Este es un tipo de crecimiento que se llama crecimiento logístico, que son algunas especies que tienen una estrategia de crecimiento y desarrollo, que generalmente son mamíferos, que tienen pocos individuos, entonces lo que ocurre es que tienen poca descendencia y este crecimiento crece y está limitado con los recursos disponibles. Y hay siempre una capacidad de carga del ambiente, que es los recursos que aporta esta especie para que pueda desarrollarse. Entonces, es interesante, por ejemplo, saber la capacidad de carga, que en otras palabras sería el límite de esta función en la parte superior. E incluso podríamos analizar este como vaivén de recursos y los individuos que se van, que tienen como un punto de equilibrio, ¿no? Cuando hay más individuos, los recursos se bajan, pero a la vez cuando se acaban los recursos, no pueden haber más individuos, algunos mueren, entonces suben los recursos y así se va manteniendo como un equilibrio dinámico. Eh, para que sepan de que esto no es que sea inútil para nada, sino que tiene una utilidad en ecología, eh, es un ejemplo de una utilidad. Tal vez la contraparte que ustedes conocen es el crecimiento como exponencial, eh, eh, que se da generalmente como en bacterias o en microorganismos, pero también ocurre en especies que son introducidas. Cuando se coloniza un nuevo hábitat, las especies tienen nuevos nichos para poder colonizar o habitar. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de que en Inglaterra se introdujo este pino y durante más de 500 años tuvo un crecimiento exponencial, cosa que tal vez uno decir, ¿cómo un pino va a crecer de forma exponencial? Sí, porque era una especie introducida en ese país. Y también pasa, como por ejemplo, esta avena, es un tipo de pasto que también se introdujo en las plantaciones y se dieron cuenta de que también crecía de forma exponencial porque también era una especie introducida. Eh, que también lo cual sería interesante saber hasta, hasta dónde tienden, ¿no? Como esta curva para saber tal vez algún tipo de manejo o tal vez proyectarnos en los años cuál va a ser el impacto de esta especie dentro del ecosistema. Solamente como un contexto para que sepan de que lo que estamos viendo tiene utilidad
y no estén así como diciendo, chuta, aprendiendo matemáticas y yo no quería ver esto en la U, quería naturaleza, amor y paz, como no, se ocupa mucho en ecología y en la ciencia, así que